años pasaron sin darme cuenta y yo con tanta juventud acumulada sigo con la planta. Así como se mencionó, aquella tarde que nos reunió toda la taza de adorno, que fue la primera, la pionera en todo, era el motor para nosotros que nos estimulaba y nos arrastraba para las reuniones. Fue así que asistimos a esta reunión, todas las que teníamos jardines. Yo recuerdo que en esa época no conocía nada de paisajismo y colocaba plantas en cualquier lugar. Fui aprendiendo muchísimo. Hacíamos las reuniones en casas de familias con jardines. Trajimos a profesores de afuera. Uno de ellos, que debemos recordar, fue Burlemar, que fue un gran paisajista brasileño. Él fue el que decoró con bromelia la avenida de Copacabana y el Museo de Arte Moderno, donde se realizó una de las exposiciones mundiales de orquídeas, y ahí estuvimos. Burlemar fue un paisajista famoso, universalmente conocido. También recuerdo que trajimos al director de Parques y Jardines de San Pablo. Él nos enseñó sobre las miñocas, las lombrices californianas, que ahora conocemos todos, un abono excelente. Y bueno, y así sucesivamente fuimos aprendiendo. Hoy en día ya no necesitamos traer personas de afuera. Tenemos tantas personas capacitadas que nos dan charlas. Bueno, ¿qué más puedo decir?